hoy empezamos el noveno mandamiento, que es, ¿cuál es el noveno mandamiento? Wow. Bueno, abra su Biblia en Éxodo 20, versículo 16, y allí está registrado ese noveno mandamiento. Estamos aprendiendo y entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra tan importante como son las normas que Dios dio para su pueblo Israel, y que no solamente fueron para Israel, son para todo el pueblo de Dios. ¿Qué dice Éxodo 20, 16? Todos. No hablarás falso testimonio. Es cortico. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 3, porque este es un mandamiento que se relaciona con la manera como debemos usar nuestra lengua. Dios mío, como dice una canción por ahí, Señor, ayúdame a controlar la lengua, porque es mejor dicho, es la sin huesos, pero qué difícil es eso. Bueno, ¿qué dice Santiago 3? Vamos a leer juntos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque, duro por favor. Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Seguimos. He aquí y dirigimos así todo su cuerpo. Otra vez. A donde el que los gobierna quiere. Seguimos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Seguimos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Seguimos. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hasta ahí. Eso no lo dice un filósofo. Eso no lo dice un charlatán. ¿Quién dice eso de la lengua? Lo dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Dios mío. Bueno, el tema de esta mañana es el poder de las palabras. Vamos a hablar del noveno mandamiento, y la verdad estoy muy desafiada con esto también, porque el propósito de esto es que nosotros podamos entender cuán delicado es poder controlar nuestra lengua. Pero si logramos aprender a controlarla, vamos a hacer bendición y no maldición. Oremos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por darme la oportunidad de compartir esta palabra con tus hijos, con tu pueblo, con tu iglesia. Te doy gracias porque tú estás interesado en que podamos corregir, sanar las heridas, las cosas que han estado mal por muchos años.
Gracias, Señor, porque hoy seremos confrontados con esta palabra y porque tú nos amas, Señor, y deseas lo mejor para nosotros y para nuestras generaciones. En tus manos entregamos este tiempo y pedimos y abrimos el corazón para que el Espíritu Santo logre hacernos entender lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, necesito 3 colaboradores hoy. A ver, ¿quién dijo yo? Vamos a hacer una dinámica porque quiero que desde el momento en que yo vi esta dinámica, marcó mi vida. Gracias. Pensé que venía a ayudar. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Bueno, ya tengo los 3. Aquí abajito, aquí abajito. Sí, aquí abajito. Alba me va a ayudar. ¿Pueden ver esto, cierto? ¿Qué es? Aquí abajito, aquí adelante para que las personas puedan ver. Ahí adelante de la mesa, exacto. Esto es el agua, ¿cierto? Cada uno de ellos va a recibir como mi colaborador hoy una tarea que sé que va a marcar la vida de ustedes como marcó la mía también. Bueno, espéreme. La instrucción es la siguiente, queridos, ustedes que son mis colaboradores juiciosos. Albita va a derramar esa agua ahí en el piso y ustedes se van a agachar y me van a ayudar a recogerla con esas cucharitas y me la echan en esa tacita. ¿Listo? Gracias de verdad por venir y por ayudarme, porque ustedes no se imaginan la lección que vamos a aprender hoy todos. Bueno, para los que están ahí en YouTube, en nuestro canal mirando, les cuento que aquí hay 3 colaboradores ayudándome a dar un mensaje que queda muy grabado en la mente y en el corazón de nosotros, porque esta agua que fue derramada significa todas las veces que nosotros hablamos mal de alguien y luego cuando nos enteramos de la verdad, porque generalmente cuando hablamos mal de alguien es un testimonio falso, y generalmente cuando nos enteramos de la verdad queremos empezar a recoger lo que ya dijimos, y como ustedes se han dado cuenta y se están dando cuenta, ¿ha sido fácil para ellos recoger el agua? ¿Será que sí la pudieron recoger toda la que soltamos allí? Bueno, yo adrede traje las tazas blancas y la botella blanca para que pudieran ver el agua. ¿Cómo están las tacitas ahí con esa agüita? ¿Ah? ¿Qué lograron recoger? ¿Ah? ¿Lograron recoger algo? ¿Qué están viendo ustedes? Muy poco, ¿cierto? Bueno, un aplauso para mis colaboradores, por favor. Albita me recibe las tacitas y las cucharas. Gracias. Ojalá cuando usted quiera hablar mal de alguien, que generalmente son personas cercanas a usted, recuerde esta dinámica. Nosotros a veces lanzamos palabras acusadoras, calumnias, chismes o críticas contra nuestro hermano, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo. Y cuando usted, gracias Adrianita, también un aplauso para ella que me está colaborando ahí con el trapero, gracias. Cuando queremos recoger la reputación de esa persona, ¿cómo quedó?
así como el agua en el piso, ¿cierto? Y qué difícil es levantar no solamente la reputación, sino la autoestima de alguien cuando uno no habla ni se expresa correctamente. Por eso es que el Señor dice, ahí lo leímos ahorita en Santiago, ¿cierto? Que la lengua está llena de ¿qué? De veneno mortal. Entonces, este noveno mandamiento se relaciona con mentir, con acusar, con proferir engaño y traicionar. Es fuerte bastante el significado de esta palabra, que es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. La escritura menciona varias veces, y por favor les voy a pedir que me ayuden a leer, no sé si sea posible, pues que me coloquen en la pantalla, porque a veces cuando digo leemos aquí y las personas que están en YouTube, en nuestra iglesia en línea, de pronto no saben de qué se está hablando o qué dice el versículo. Pero si usted está ahí, por favor busque, está conectado desde su casa o cualquier otro lugar, busque Proverbios 6:16. Aquí quizás lo vamos a poner en la pantalla o quizás ahí en YouTube la colocarán en la pantalla. Pero vamos a leer lo que dice Proverbios 6:16. Generalmente yo me sé esos versículos, pero quiero que usted lo busque y lo lea. Primera de Corintios 5:11. ¿Qué dice Proverbios 6:16? Duro. Clarito lo dice la escritura. En ese versículo repite 2 veces, lengua mentirosa y testigo falso que habla mentira. ¿Eso es algo agradable al corazón de Dios? ¿Qué dice? Que es algo que Dios aborrece. Primera de Corintios 5:11. ¿Qué dice? A ver, uno solo que lo lea, por favor. Bueno, hace una lista de cosas allí el apóstol Pablo para una iglesia que era bastante carnal, peleadora. Pero dice, no te juntes con el maldiciente. ¿Qué es una persona maldiciente? El que habla mal, ¿sí? El que habla mal. Y créame que cuando nuestro corazón está lleno de cosas malas, generalmente nosotros no buscamos o no nos juntamos con personas santas para hablar. Generalmente nos juntamos con otra persona que tiene el corazón igual que el mío o peor. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que mirar cómo es que vamos a utilizar nuestra lengua y tener presente que eso desagrada a Dios. El Señor está diciendo, no es un pastor, no es un maestro, es el Señor que está diciendo, ni siquiera se junten con esa persona. ¿Por qué? Porque eso es contagioso. Aunque usted no diga que eso fue que me contaminó, fue que me dañaron. No, su corazón también ya estaba dañado cuando usted entró a ese grupito. Bueno, quiero darles hoy unos consejos aquí en esta pequeña introducción, porque apenas estoy en la introducción. 5 consejos para que usted pueda aprender a usar la lengua. Son 5 preguntas. Número 1, ¿a quién hablamos? Es importante saber con quién estoy hablando. Número 2, ¿de quién hablamos? Porque cuando nos examinamos en eso, entonces vamos a tener cuidado. El problema es que nosotros no nos examinamos, entonces corremos y nos desbocamos como los caballos, ¿sí? Como decía ahí en Santiago, a veces a ellos se les puede poner un freno, pero la lengua de nosotros es un miembro pequeño, pero es mortal. ¿Cómo hablamos? Son preguntas para reflexionar, para examinarnos. Número 4, ¿en qué momento hablamos?
¿En qué momento hablamos? Y número 5, ¿dónde hablamos? Ay, Dios mío. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta estas cositas antes de abrir nuestra boca. ¿Sí? Porque a veces lo que hacemos es mirar para los lados, a ver quién nos está escuchando, pero se nos olvida mirar para arriba. Y el Señor es oyente silencioso de nuestras conversaciones. Eso dice ahí un cuadrito que nos regalaron, ¿cierto? Cuando hacíamos el altar familiar, las familias del rebaño. El Señor está allí presente en nuestra mesa y es oyente silencioso de todas nuestras conversaciones. Entonces, el primer punto de esta enseñanza, yo lo lanzo como una alarma, porque realmente estamos ante un miembro que es letal. Cuidado, infierno en llamas. ¿Sabe cuál es el infierno en llamas? Bueno, gracias por ayudarme a predicar. Un proverbio persa dice así: lengua larga, muerte temprana. Lengua larga, muerte temprana. La lengua es más letal que una bomba nuclear. La lengua puede devorar la buena fama de todos nuestros semejantes. Pero la Escritura nos aconseja en Proverbios. Proverbios es el libro de sabiduría. Versículo 21-23. Por favor, quien lo encuentre primero lo puede leer y también pueden ir buscando Proverbios 18-21, aunque creo que todos lo sabemos, y Proverbios 12-18. Mientras usted encuentra Proverbios 21-23, quiero decirle a todos los papás, a los líderes que están aquí, a las personas que están en autoridad en su empresa. Oiga, usted si es cristiano, usted tiene autoridad en su empresa y los ojos de todos están puestos en usted. Tenemos que tener cuidado en la manera como hablamos. Como papás, yo como todas las semanas escucho situaciones en familia, problemas de familia. Todas las semanas escucho gente. Y se entera uno de unas cosas, papás. Tengan cuidado como abren su boca, sobre todo cuando tienen ira, cuando están desanimados, cuando están airados, porque esas palabras marcan la autoestima de sus hijos, la dañan para siempre. Qué difícil es poder controlar nuestra lengua. He escuchado a varias mujeres, hijas de cristianos, decir, como su papá no estaba de acuerdo que se echara labial, parece una prostituta. Eso nadie me lo ha dicho. No me lo inventé, personas me lo han dicho. ¿Y en qué finalmente han terminado esas mujeres? Pues quizás no era un lugar de prostitución, pero sí su vida se ha prostituido. Y cuán difícil es levantarse de ahí por causa de palabras que dijeron personas en autoridad. Eso es un falso testimonio, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. A veces cuando corregimos a nuestros hijos no tenemos el cuidado de separar lo que está haciendo de la identidad. Es que usted es un terremoto, es que usted es un hijo del diablo, es que usted… ¿Y usted qué está haciendo con sus palabras? Cuidado, como líder, cuidado. Nosotros debemos dar buenos testimonios, no falsos testimonios. Amén. Proverbios 21-23, ¿qué dice? El que guarda su boca y su lengua. Aquí el sabio Salomón es específico. No solamente hay que guardar la boca, sino hay que tener quieta la… Porque guardará su alma ¿de qué? Ay, hermanos, por favor. Cuando usted no sepa qué hablar, no sepa qué decir, mejor quédese calladito. ¿Sí? Y a veces yo me lo digo a mí misma. Se ve más bonita calladita, cállese. A veces uno quisiera con la lengua proferir tantas cosas.
Y cuando tengo personas a mi lado en el liderazgo que me dicen, pero usted, ¿por qué no le dijo nada, pastora? Yo le digo, usted no se imagina la lucha que tuve para decirle muchas cosas, porque es que yo soy humana igual que ustedes. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que guardar nuestra boca y refrenar nuestra lengua. Todos saben lo que dice en Proverbios 18:21, ¿cierto? La muerte y la vida están en poder ¿de quién? ¿De Dios? No, diga de mi lengua. A ver, vamos a leerlo, pero usted no dice la lengua, diga de mi lengua. Vamos a personalizarlo, ¿vale? 1, 2 y 3. La muerte y la vida están en poder de mi lengua. Y el que la ama, si yo amo la vida, ¿qué voy a pronunciar? Pero si quiero muerte, si quiero destrucción, ¿qué voy a decir? Pues lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Otro versículo, Proverbios 12:18. Gracias. Bueno, miremos ahora la pantalla. Gracias, Agustín. ¿Qué dice acá? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios. Por favor, subraye esos versículos en su Biblia, póngalos, eso sí, porque a veces subrayamos las promesas, ¿no? Pero las cosas que Dios está diciéndonos que debemos hacer, no lo subrayamos, subrayela bien ahí en su Biblia. Y este versículo siempre me recuerda en una oportunidad que estaba arrodillada orando por una pareja, hace muchos años, unos 20 años. Estaba aquí arriba, arrodillada en uno de los salones, orando. Y de pronto tuve una visión. Y eran espadas afiladas y relucientes que se chocaban. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? Porque yo no soy mujer de visiones, a mí Dios me habla por sueños. Y el Señor dijo, hay no solamente esa pareja, hay muchas parejas en la congregación que están dando golpes de espada con la lengua. Y me llevó a ese versículo. Y entonces el Señor me llevó a pedir perdón, ¿no? Por la manera como nosotros dentro de nuestras casas, cuando nos dirigimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿no? Hay hijos que ya se quieren comer o devorar a los papás. Dios mío, que el Señor nos ayude para poder tener sabiduría y hablar bien y producir vida, producir bálsamo, alegría y bueno, verdad. Mi pregunta es, ¿cómo son tus palabras? ¿Como golpes de espada? Examinémonos, ¿sí? Porque no solamente les estoy hablando a ustedes, también me estoy hablando a mí misma. El apóstol Santiago en su carta menciona el peligro de una lengua que no tiene control. Ya lo leímos, ¿cierto? No solamente menciona a los animales, habla de los caballos, habla de las bestias que alguien puede domarlas, ¿cierto? Los salvajes, los leones, los elefantes. Pero también habla de las naves. Con grandes tempestades pueden enfrentarse a esas tempestades con un pequeño, dice Santiago, con un pequeño ¿qué? Timón. Sin embargo, con tristeza también Santiago dice, pero ningún hombre, no dice, es que apenas algunas personas lo pueden hacer, no dice, pero ningún hombre, estamos incluidos todos, hermanos. Es una advertencia para todos. Cuidado, infierno en llamas. Ningún hombre ha podido domar la lengua. Entonces, mi pregunta es, ¿qué clase de testimonio estoy dando con mi lengua? No solamente con mi vida, ¿sí? Aquí en el templo todos hablamos bonito. Pero cuando usted está jugando, cuando usted está trabajando, cuando usted está en casa, ¿cómo lo hace? ¿Qué testimonio está dando?
¿Sí? Oh, ¿qué fruto estoy dando con mi lengua? ¿Sí? Un fruto que las demás personas se pueden comer o un fruto que nadie quiere probar. También en Santiago la escritura expone cómo nuestro corazón está dividido, y cuando nuestro corazón está dividido también causamos confusión a los nuestros y a los que nos rodean. Causa angustia, causa amargura, causa conflicto. Santiago 3, versículo 9 al 11. El versículo 9 dice, hablando de la lengua, ¿cierto? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, hablando de la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Dios mío. Y esto habla de eso precisamente. Estamos divididos, nuestro corazón está dividido, nuestra mente está dividida, y cuando hablamos, eso sale a flote. La lengua nos identifica y nos descubre donde quiera que estamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, usted puede saber cómo es una persona por la manera como habla. A veces hay personas que dicen, ¡ay, se me salió! No, no es que se me salió, es que eso está en lo profundísimo de su corazón. Yo fui muy bendecida el domingo, no solamente aquí en la mañana con lo que recibí, sino en la actividad que acompañé a Alba con Modo Campus, como 50 muchachos allá jugando, Alba dirigiendo las dinámicas. Yo sé que habían creyentes, pero también sé que habían personas no creyentes. Pero ahí no se escuchó ni una sola grosería, yo estaba ahí. Y jugaron, y saltaron, y corrieron, y compitieron, y mejor dicho, se echaron harina, de todo. Pero no hubo ningún madrazo por ahí, no hubo nada. Gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener una vida íntegra. Nosotros necesitamos tener control de nuestra lengua. No podemos llevar una vida doble. Durante la semana, nosotros nos deleitamos en casa con la mentira, con el chisme, con la morbosidad, porque la gente que es morbosa también se conoce, con las miradas y con la lengua, en la crítica y en las conversaciones que no agradan a Dios. Pero como dice Santiago, con esa misma lengua, el domingo, cuando nos reunimos aquí, alabamos, adoramos a Dios y oramos. ¿Tenemos otra lengua? No, es la misma. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué agua está brotando de su fuente y de la mía? Ojalá sea un agua limpia. Ojalá sea un agua que bendiga. Pero recuerden que el Señor está diciendo que no podemos cometer falso testimonio. Y pensamos que esto solamente, antes de estudiar este mandamiento, era cuando vamos allá frente a un tribunal, ¿cierto? Y está el juez y están allí los testigos. Cuidadito, no puedo dar un falso testimonio. No, eso no solamente allá. Esto es en toda nuestra vida diaria. No solamente el domingo, de lunes a domingo. Dios mío. Número 2. Cuidado. Hay raíces en nuestro corazón que provocan que podamos dar falso testimonio. Busque Génesis capítulo 3, voy a hablarles de algunos personajes, versículo 1, 4 y 5.
Si usted ya lo encontró, lo puede leer. Génesis capítulo 3, versículo 1, 4 y 5. Ya está ahí en la pantalla. ¿Quién lo lee? Versículo 5. Bajo el 4. 4. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Encontramos el primer acusador en la escritura. El primero. ¿Quién fue? Dígalo duro, dígalo duro. ¿Quién fue? Satanás. Y no solamente fue el primero, todavía sigue siendo no solamente el acusador de Dios, sino el acusador de todos nosotros. Acuérdese que cuando Job se presentó, cuando Satanás se presentó delante de Dios, ¿qué decía? ¿Cómo acusaba a Job? Ah, sí, él le sirve porque claro, usted lo tiene rodeado de todo, imagínese. Pero quítele todo lo que tiene a ver qué va a hacer. Es acusador. Ahora, en el caso de Eva, ellos habían recibido una orden, pero ¿quién llegó a desautorizar esa orden? Satanás. ¿Qué vino a decirle a la mujer? Que Dios os ha dicho. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué propósito lo hizo? Para hacerla dudar de la palabra y de la orden que había recibido ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Pero cuando la mujer dice, no, es que no podemos tocar este árbol, porque si lo tocamos vamos a morir. ¿Qué dice la serpiente? No moriréis. Mire el testigo falso. No moriréis. Todo lo contrario, sus ojos van a ser abiertos. ¿Qué le quiso decir él a la mujer con esto? ¿De qué estaba acusando a Dios? De mentiroso. ¿De qué más? De envidioso. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan todo. Estaba acusando a Dios de mentiroso y de envidioso. Hermanos, por favor, esa es nuestra batalla todos los días. Si nosotros aprendemos a escuchar a Dios, pues cerremos los oídos a Satanás. Porque él no solamente engañó a Eva, acuérdese, él es el engañador y él es el acusador. Y él siempre está rondándonos, buscando cómo hacernos ¿qué? Caer, ¿cierto? Por eso Eva cayó, porque cuando ella escuchó esa voz, se sintió traicionada ¿por quién? Por Dios. ¿Y cuántas veces el enemigo no ha venido a su mente a decirle cosas? Y usted dice, ¿cómo así, Dios? A mí me ha pasado también. Yo varias veces se los he contado acá. A veces he tratado de injusto a Dios. Y es Dios el que tiene que decirme, ¿cómo así? Usted me está diciendo que yo soy injusto. Y es ahí cuando, en mi comunión con Dios, perdóname, Señor. Pero ¿quién vino a sembrar eso? ¿Quién vino a traer ese falso testimonio a mi mente y a mis oídos? Satanás, porque él no ha parado de trabajar y él siempre quiere seducirnos con el engaño. Y si nosotros escuchamos su voz, pues nosotros nos descontrolamos y pecamos contra Dios. Ahora, ¿por qué Satanás le mintió a Eva? ¿Por qué juzgó a Dios? ¿Por qué acusó a Dios? ¿Alguien puede decirme? Porque Satanás era una persona, es una persona. Porque tenía envidia. ¿Qué más tenía en su corazón? Celos de Dios. ¿Qué más? Falta una palabra, a ver. ¿Ah?
Venganza, muy bien, había deseos de venganza. ¿Qué más? Tenía ira en su corazón contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo desechó, lo sacó del cielo, lo quitó de la adoración. Y entonces él que dijo, ahora me la va a pagar, ¿cierto? Y empezó a desatar, como siempre, como lo hace hasta ahora, a desatar toda su ira contra la creación de Dios. Siguiente ejemplo, segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al versículo 6. Tenemos a Absalón. Absalón era el hijo ¿de quién? Del rey David. Era un hombre muy hermoso. Pero había raíces duras, feas en su corazón. ¿Qué dice aquí? Ajá. Versículo, no, era el versículo 2 al 6. Ajá. Y se levantaba Absalón, ¿y qué hacía? Y a cualquiera que traía, ¿qué? Y él respondía, tu siervo es, ajá. ¿Y qué decías a Absalón? Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga. ¿De parte de quién? ¿Y quién era el rey? El papá. Seguimos. Ajá. Hasta ahí. ¿Qué había en el corazón de Absalón? Ojalá usted pueda leer ese capítulo en casa y subrayar aquí las cosas que había en el corazón de Absalón. Pero, ¿qué notó ahí en esos versículos que leímos? Envidia. ¿Qué más? Celos. ¿Qué más? ¿Cómo? Deseo de poder. ¿Cómo? Discordia. Absalón tenía un corazón herido. Ojalá lea unos capítulos antes y vea toda esa historia que se formó entre ellos como hermanos. Y él tenía rabia y tenía heridas contra su papá. Porque tristemente, pues cuando estudia uno el libro de Samuel, segundo de Samuel, se desanima uno un poquito de David, porque ya lo hemos visto aquí en varios estudios, como papá realmente no hizo las cosas bien. Se equivocó en muchas cosas, ¿sí? Y quiero resaltar esto porque él era autoridad, no solamente era el rey, sino también era el papá de este muchacho, y se equivocó de muchas maneras. ¿Sí? Permitió muchas cosas, se cayó, no las corrigió, no las confrontó, y eso generó heridas en el corazón de Absalón. A veces tenían que venir terceros a decir, pero venga, pero llámelo, pero dígale que venga, pero háblele. Esa no era la actitud, eso no era lo correcto. El rey era el que tenía que, como papá, mandarlo llamar, hablar, aclarar las cosas, pero David lo hizo. Los que conocemos la historia, si usted no la conoce, léala. David no lo hizo. David, ¿cómo se llama? Dilató esa situación, la dejó pasar, no 1 año, 2 años, dice que él llegó a estar 2 años en Jerusalén, pero David nunca lo mandó a llamar. Y Absalón lleno de ira, de rabia y mejor dicho, de todo. De dolor, de frustración, creo yo, hasta decepción tenía de su papá. Si hasta yo me he decepcionado que yo no fui hija de David. No, de verdad, viendo la historia de él como papá, es una decepción. Es una decepción, porque él no pudo
trabajar las cosas de frente con su hijo, confrontar. Eso generó muchas heridas en el corazón de él. Pero quiero decirle esto, el hecho de que él como papá no hiciera las cosas bien, no le daba el derecho a él como hijo, y mucho cuidado en esto, queridos, a tomar una venganza, porque es que él tenía doble autoridad. Él era papá, pero también era autoridad establecida por Dios en el pueblo. Y en este momento Absalón revolvió las cosas, o sea, lo personal con lo del gobierno. Y él no debía haber hecho eso, ¿sí? Porque Dios respalda a quien Él elige. Y yo quiero que usted aprenda a hacer esa diferencia, porque le va a ayudar a no meterse en problemas con la lengua. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, ellos me enseñaron eso. Y en la medida que empecé a crecer, también lo empecé a ver en la escritura. En el Salmo 105:15, el Señor dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Nosotros, con estas sin huesos, hemos tocado a los ungidos de Dios y nos hemos metido en problemas. Usted dirá: pastora, pero entonces tenemos que ser cómplices del pecado. Problema de esa persona y de Dios. ¿Quién es el juez entre todos nosotros? El problema es que nosotros queremos sentarnos en esa silla. Y este mandamiento tiene que ver con eso. Yo no me puedo sentar en la silla de juez para hablar y proferir un falso testimonio. Absalón mezcló las cosas. Es verdad, David no lo hizo bien. Fue muy triste para mí descubrir eso en la escritura. Él no lo hizo bien, pero como parte del gobierno que era como el rey, él era respetado y aprobado por Dios. Así a usted no le guste ni le parezca, pero él fue aprobado por Dios. Y tarde o temprano, Dios va a demostrar quién estaba equivocado o quién está equivocado. En este caso, el que estaba equivocado fue Absalón, porque revolvió las cosas. ¿Sí? Y no estoy defendiendo a Absalón, no, yo reconocí quién fue David como padre, se equivocó muchísimas veces, pero es importante conocer bien todas las cosas, tener toda la información y entender que Dios es el juez. Nosotros nos metemos en problemas y en unas amarguras bobas. Y digo bobas porque dañamos nuestro cuerpo. Porque cuando nos amargamos decimos: pues porque esa persona está allá, yo sí. Ay, pero es que nadie sabe lo que yo sé y estamos que nos estallamos para poder contar todo lo que sabemos. Pero recuerde que Dios es el juez. Y en algún momento Él va a poner a cada uno en su lugar. Samuel como papá, David como papá no terminó bien. Se vio todo lo que le correspondió hacer. Y obviamente esa situación que se le vino como rey, esa situación que estuvo en su casa y que él no arregló, también tocó su gobierno. Porque tristemente nuestros peores enemigos a veces están dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia familia. Eso es triste, pero es la verdad. Y cuando digo familia, no me estoy refiriendo solamente a la familia natural, la familia terrenal, estoy refiriéndome a la familia de Dios, porque a veces dentro de nosotros como congregación somos tan duros y atacamos tan duro con la lengua, no sabiendo que el Señor algún día nos va a juzgar a nosotros. Porque en Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que usted juzga a otros se le va a devolver a usted o a su familia. No piense que solamente con usted el que pecó, no, con el resto de su familia también.
Y pues nosotros no queremos eso para nuestra familia. Hace 3 semanas yo estuve predicándoles aquí sobre el no matarás. Les di varios ejemplos. Les dije cómo matábamos a la gente. También les hablé de los juicios. ¿Sí o no? Pero yo siempre le digo a mis escuderas, por favor, cúbreme en la oración, porque sé que cada vez que me paro aquí a enseñar, estoy atacada en el antes y en el después. Y les dije, oren por favor. Y orando al día siguiente de la enseñanza con una de mis escuderas, el Señor me mostró que estaba en peligro. Específicamente, en el no matarás, no, en el área sexual. Tuve un sueño esa madrugada y yo dije, no entiendo. No tenía que ver conmigo, mas yo estaba ahí viendo todo. Yo dije, Señor, ¿esto qué es? Y cuando me reuní con alguien para orar por esa situación, el Señor me dijo, estás en peligro. Y yo, Dios mío, ¿qué hice? Por favor. Y me propuse ayunar. Esa misma semana ayuné el día miércoles. Y le dije, Señor, quiero ver dónde está mi pecado, quiero ver en qué he fallado. Necesito verlo para poderlo corregir porque no sé qué es. Bueno, Dios es fiel. Cuando uno quiere ser limpio, Dios es fiel. Y ese mismo día, en mi tiempo de ayuno, tenía un tiempo de consejería y de ministración con alguien a la distancia. No está aquí para que no piense, ay, ¿quién sería? No estaba aquí, no es de aquí. Está en otra nación, para no hablar tan largo. Y mientras oraba con esa persona y la ayudaba, porque estábamos trabajando precisamente sobre el área sexual, ella empezó a confesar una cantidad de cosas. Y mientras ella confesaba, Dios me hablaba. ¿Por qué? Porque justamente un año antes yo la juzgué en mi mente y la juzgué en el área sexual. Eso no se lo había dicho a nadie. Luego se lo confesé porque me gusta rendir cuentas con la persona que me había reunido para orar. Le dije, imagínate que me pasó esto, y le confesé. Dios hoy me corrigió y sanó mi corazón. Nosotros, los líderes o las personas que trabajamos con gente y escuchamos casos, tenemos ese riesgo. Alguien viene y nos cuenta algo, sobre todo si es en pareja. Uno escucha y uno se duele con esa persona. Y a veces se traga todo el cuento, porque no es siempre. Pero en este caso pues lo tragué completo. Y estuve un año ahí. No puedo decir que luchando con eso, pero sí juzgué mi corazón en varias oportunidades a esta persona. Y cuando ella empezó a proferir su confesión, era la otra parte que yo no sabía. Y ahí el Señor me dijo, tú la juzgaste. Claro, yo a nadie le había dicho eso, pero casi nadie me vio Dios. Casi nada me vio Él. Pero por eso es que yo amo a Dios. Porque yo no soy perfecta, soy pecadora como todos ustedes. Pero sí estoy atenta a que Dios me corrija, porque no me las sé todas. Yo soy pastora, pero también soy consciente de que soy oveja. También me equivoco. También necesito ministración. También necesito que Dios ponga su mano sobre mí y que me jale las orejas. Y que me cure las heridas, porque también tengo heridas. Bueno, le doy gracias a Dios. Este es un testimonio del amor y del cuidado de Dios para mí. Entonces recordemos en este punto que nosotros no somos jueces, el juez es Dios. Y que antes de proferir una palabra o un pensamiento, tenemos que decirle, Señor, ¿qué de verdad hay en todo esto? Porque yo en otras ocasiones normalmente hago eso, pero en esta ocasión
no lo hice y pequé. Tenemos otra situación. Bueno, ustedes conocen ya esa situación, no la voy a decir en mucho detalle. Lea en su casa número 16 y ahí encontrará lo que hizo Coré, Datán y Abirán contra Moisés, cómo se rebelaron. ¿Qué había en el corazón de estos varones? Avaricia, codicia, sed de poder, falta de sujeción. ¿Acaso ustedes son los únicos santos? Fueron bastante atrevidos. No, nosotros también, ¿no? No había contentamiento en su corazón. Tenían rasquiñita porque el único que podía hacer las cosas como sumo sacerdote era Aarón. Y esa era la rabia de ellos porque ellos eran de la tribu de Leví. Bueno, es una historia larga. Lo que quiero referirme de esa historia es al final. ¿Cómo empezó todo? Por la avaricia de su corazón, por la falta de sujeción, por el querer estar en un lugar donde Dios no nos había mandado. Sí, porque a veces envidiamos las posesiones de otros. Pero como usted o como Pablo, no, como Jesús dijo, ustedes no saben con el bautismo que tenemos que ser bautizados los que estamos en posesiones de estas. Entonces, Coré, eso no empezó de la noche a la mañana, porque yo también quiero que entienda eso, un chisme y este asunto del falso testimonio, eso no arranca de la noche a la mañana, eso lleva mucho tiempo. Porque en el caso de Absalón, si usted lee la historia completa, dice que 4 años estuvo haciendo eso, para luego rebeldizarse contra su papá. En el caso de Coré, no, la Biblia no dice cuánto fue, pero tenía bastante verbo el hombre, porque dice ahí que pudo hablar con 250 varones de la congregación, o sea, tenía liderazgo también, pero ¿cómo lo estaba usando? Ojo, líderes, ojo, Dios les ha dado a ustedes un poder y una autoridad, pero algún día Dios le va a dar a usted, le va a pedir cuentas cómo está utilizando usted su verbo, su lenguaje. Porque él lo que hizo fue todos los falsos testimonios que levantó contra Moisés y Aarón. ¿Y cómo terminaron? ¿Alguien sabe cómo terminaron ellos? Se los tragó la tierra. Lea toda la historia, está en Números 16, porque si se la digo acá no me alcanza el tiempo y ya casi debo terminar. Una historia triste, pero así terminan todos los que tienen avaricia, sed de poder, rebeldes, ¿cierto? Y sobre todo que dan falso testimonio contra las autoridades. Los Gabaonitas, Josué capítulo 9. ¿Qué hicieron ellos? O sea, lo que quiero que ustedes descubran en cada uno de estos ejemplos es qué había en el corazón. Porque a veces uno dice, no, yo nunca digo falso testimonio. Pero resulta que nuestro falso testimonio sale, ¿por qué? Porque hay una raíz que en el corazón es inflamada por el infierno y de ahí salen muchas cosas negativas y pecamos contra Dios. ¿Qué había en el corazón de los gabaonitas? Hubo engaño, ¿cierto? Hubo engaño. Pero detrás del engaño había una raíz. ¿Alguien me puede leer capítulo 9, versículo 24? Porque Josué hace todo después de que ya recibe el engaño y se da cuenta, mejor dicho, primero hace pacto con ellos, les perdona la vida y luego como cuando uno dice, pero Dios mío, ¿qué me pasó? Y empieza a hablar con ellos y empieza a confrontarlos, pero ¿qué pasa? ¿Qué dicen ellos? Dice, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a sus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado, ¿a quién? A Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir, ¿a quién? A todos los moradores de la tierra delante de vosotros,
Por eso que temimos ¿cómo? En gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Cuál era la verdadera raíz del engaño? El temor. Oiga, estudiando esto, yo dije, no sabía que el miedo también puede causar falsos testimonios. Ellos eran astutos, sí, y engañaron, pero había una raíz. Nosotros necesitamos examinar la raíz que está en nuestro corazón. ¿Cuál es la raíz? El miedo. Dice, temimos en gran manera. Por eso fingieron, por eso se disfrazaron, por eso hicieron todo lo que hicieron con los vestidos, con los zapatos, con el pan, con todo, para poder decir la mentira completa. ¿Sí? Eso también es falso testimonio. ¿Por qué? Porque ellos querían lograr algo. ¿Qué era lo que querían lograr? Que les perdonaran la vida, que no los mataran. Y Josué tuvo que aceptarlos en el pueblo porque ya les habían hecho un pacto y habían jurado por Dios de que no los iban a matar. Entonces terminaron siendo como maldición leñadores y aguadores en el pueblo. Mi pregunta es, ¿qué temor tiene usted por ahí escondido en su corazón? Que usted está fingiendo y que en algún momento ese miedo, ¿sí? Quizás un miedo de que se conozca la verdad, lo hace mentir y proferir un falso testimonio. Hermanos, por favor, debemos examinarnos hoy y frente a esta mesa, que es la mesa de la verdad, la mesa de la reconciliación, podamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Cada uno de los 10 mandamientos lo que nos ha llevado es a reconocer que nuestra condición, nosotros definitivamente somos ¿qué? Pecadores. Y que necesitamos la ayuda de Dios ¿para qué? Para controlar nuestra lengua. Vamos a ser específicos en este mandamiento, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos la ayuda de Dios? Para controlar nuestra lengua, pero también para controlar nuestra mente, porque acuérdense que también podemos pecar aquí. El pecado que Dios me señaló hace 2 semanas estaba ¿dónde? Aquí. Bueno, finalmente yo tengo esta pregunta porque sé que algunos de ustedes me están diciendo ahora, bueno, ¿qué debo hacer entonces con las personas que me acusan, que mienten, que siempre me calumnian, me critican, me juzgan, me tienen envidia? Pastora, ¿qué hacemos? ¿Hay alguno de ustedes que no tenga nadie así que le hayan envidiado, que lo hayan acusado? Levante la mano el que no tenga nadie. Todos hemos pasado por ahí o estamos pasando por ahí y tenemos heridas en el corazón. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Gracias, guardar silencio. Sí, cuando mi papá murió, gracias por recordarme eso. Cuando mi papá murió, yo dije, ahora sí voy a hablar en las reuniones de pastores. Ahora sí van a saber quién es Elizabeth Centeno en las reuniones. Y sobre todo en ese año, ¿no? Que me entregaron la iglesia, cómo hablaban ellos, algunos de ellos. Quería defenderme. Pero el Señor a través de un sueño me dijo, a usted quien la defiendo soy yo. Y el Señor se ha encargado de utilizar a las personas que menos me he imaginado para defenderme. Porque Dios no está ciego, no está mocho, ni está mudo. Dios está viendo todo. Sino que esas situaciones que ocurren en nuestra vida nos ayudan ¿a qué? A moldear y a formar nuestro carácter para que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. O sea, lo que de verdad había en mi corazón era algo malo, porque se murió mi papá y ahí sí yo quería, mejor dicho, comerme a todo el mundo, devorarlos. Entonces no necesito defenderme, tengo un abogado. Usted está pasando por alguna situación de esas, de amargura, de que de verdad se la tienen montada, porque yo sé que así es. No se vengue, no busque maneras como voy a vengar.
Y a veces hay personas que utilizan el púlpito para vengarse. Dios me guarde de una cosa de esas. Y siempre que voy a venir aquí digo, Señor, por favor, guarda mi lengua. No quiero ofender. Nosotros no estamos llamados para eso. Estamos llamados para producir vida. Ninguno dijo amén. Yo sé que no es fácil. Esto no es fácil. Esta temita no es fácil. Porque sí queremos vengarnos. Y tenemos que reconocerlo. Sí queremos vengarlos. No podemos esconder eso. Porque hay muchos que nos han traicionado. Que les hemos ayudado y nos han pagado mal. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? En primer lugar, perdonar. Eso sí lo debo hacer. Perdonar con sinceridad en mi corazón. Llorar delante de Dios. Pero también debo orar por ellos para que se arrepientan. Hay gente que ora pero de esta manera, ¿no? Señor, ya me leyeron lo que voy a decir, ¿cierto? Elimínalo, ¿cierto? Quítalo de aquí o te lo envío. No, esas no son las oraciones. Llévatelo, sí, sácalo de aquí. No, jamás he hecho esas oraciones, jamás. ¿Que sí las he querido hacer? Sí, pero no, nosotros no estamos llamados a eso. Necesitamos orar, así como dijo Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que dicen. Perdónalos porque no saben la maldición que se acarrean para ellos y su familia. Dios mío, por favor. Le contaba en estos días a alguien que el año pasado me dieron una cita con un especialista y tan pronto le preguntan a uno la profesión, lo que el especialista me dijo, porque había una situación de enfermedad. Y entonces él tan pronto supo que era pastora, dijo, ay, pero entonces, ¿qué pasó con usted y con todos sus colegas allá que no oran por usted? Dios mío, iba con mi hermana Ruth. Ella es bastante, pero me asombré porque en mi mente lo que hice fue orar y yo dije, Dios mío, que Ruth no vaya a decir nada. Dios fue bueno, Ruth se quedó callada y yo también. ¿Ustedes creen que yo soy boba y que yo no quería decirle muchas cosas a ese médico? Pues sí, quería decirle muchas cosas. Pero es que, hermanos, todo lo que yo hago aquí, yo soy probada allá afuera también. Todos los temas que Dios me da aquí para darles a ustedes, no crean ustedes que solamente son los que están pasando por la prueba, no, yo también. Pero cuando llegué del consultorio a mi casa, le dije, Señor, tengo rabia. Ese médico me humilló, ese médico se burló de mi fe y empecé a llorar, Señor, ¿por qué permitiste? Bueno, mentira, no, yo no le dije eso. No, yo sabía que Él lo estaba permitiendo para probar mi carácter. Señor, quisiera tantas cosas en este momento, le dije, Señor, porque uno tiene que ser sincero con el Señor. Quisiera desearle lo malo en este momento a ese hombre. Pero Señor, tu palabra dice, así que me acuerdo como de David, ora en los salmos, Señor, pero tu palabra dice que tenemos que perdonar. Perdono a ese hombre, Señor, no sé quién es, no lo conozco, es la primera vez que lo veo, desconozco qué problemas tiene en su corazón, en su hogar, pero lo perdono, Señor, y te pido que lo salves, te pido que lo ayudes. Y empecé a llorar porque cayó una convicción de perdón en mi corazón para ese hombre que empecé a llorar por él y a pedir misericordia. Pero hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. Si usted no ha hecho eso, hágalo. Lo que usted necesita hacer por esas personas que hablan de usted, que le tienen envidia y que rajan de usted siempre y que le tienen la mala, ore por ellos. Pero no ore deseándole lo malo, no, ore con el corazón, ore como un cristiano, ore como un soldado de Jesucristo. Nadie dice amén. Porque créame que Dios siempre es redentor. Y Dios en algún momento lo va a redimir a usted de todas esas acusaciones. En algún momento. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que usted y yo cambiemos. Mire lo que le pasó a José. Él fue acusado falsamente y llegó a la cárcel.
y hubo la oportunidad de salir de la cárcel, ¿sí o no? Cuando le interpretó los sueños al panadero y al copero, él le dijo al copero, porque al panadero lo mataron, ¿qué le dijo al copero? Acuérdese de mí, ¿no? Cuando esté allá, háblele de mí al faraón. ¿Qué estaba buscando él? Pues normal, salir de la cárcel. Pero dice la Biblia, porque la Biblia se encarga de registrar esos detalles para darnos a entender que Dios está trabajando con nosotros, que al copero se le ¿qué? Fue Dios el que le hizo borrar la mente, porque él sabía que José todavía no estaba preparado para salir de la cárcel. Así que si usted está en medio de una acusación, en medio de una situación difícil, por favor dígale, Señor, ¿qué más me falta? Sí, es en serio, para que usted pueda salir, porque Dios no se ha olvidado de usted. El enemigo viene a la mente y dice, sí, pero Dios es injusto, pero Dios, ¿por qué no me saca? No, a Dios no se le olvida nada. Lo que pasa es que Él sabe que todavía necesitamos afinar en algo y por esa razón no nos saca de ahí. Amén. Pero cuando Dios llegó el momento que Dios vio que el corazón de José estaba limpio, ahora sí, sano. ¿Qué sucedió? Lo sacó, lo honró, lo bendijo, hubo reconciliación con sus hermanos, mejor dicho, ¿sí? Fue prosperado. Tarde o temprano Dios juzgará, y aquí hablo con los autores intelectuales de un chisme y de la murmuración. Es verdad, porque hay autores intelectuales. El chisme no se esparce porque sí, hay una persona que lo ideó, fue Satanás, pero usó la lengua de alguien. Y entonces, con ustedes quiero decirles eso, en algún momento, si usted no se arrepiente, le va a pasar lo que le pasó a Coré, Datán y Abiram. Van a ser juzgados por su maldad, porque Dios siempre limpiará la reputación de los que son inocentes. Dios se va a encargar de hacer eso. Amén. Por favor, Joel, me colocas las diapositivas. Ya con esto terminamos. Quiero que vean en esta forma lo positivo que puede ser las palabras y la forma como hablamos, cómo puede cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Léalo. ¿Qué dice? Wow. Santo. Puede golpear y matar. Pero ahora escuche esto. Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar el rumbo de una vida. Una palabra. Amén. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. ¿Qué tipo de palabras quiere hablar usted? Yo no sé, yo sí tengo claro cuáles son las que yo quiero hablar.